Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a esta quinta sesión del curso avanzado en línea Norma Oficial Mexicana 051, etiquetado de advertencia. Soy Carlos Cruz y los estaré guiando en la sesión de hoy. El día de hoy tocaremos dos grandes temas. El primero de ellos es el proceso que se realizó para consolidar la Norma Oficial Mexicana 051 y el segundo es la evidencia más reciente en México sobre etiquetado de advertencia. Tendremos la presencia de la maestra Ana Munguía, de la maestra Regina Durán, la maestra Alejandra Mota de Cofepris, la maestra Janine Sagaceta, la doctora Alejandra Jauregui y la doctora Ana Abreu. Nos gustaría iniciar con una breve introducción por parte de nuestro titular del curso, el doctor Simón Barquera. Adelante, doctor. Muchas gracias, Carlos. Hola a todos, me da mucho gusto saludarles. Espero que estén disfrutando de lo que ha sido hasta ahora el curso. Esta es nuestra quinta sesión y pues estamos muy contentos de platicarles que en vivo y en plataformas y en YouTube tenemos ya una suma de 101,622 visitas a estos cursos. Y tenemos entregados cuestionarios de 17,800 cuestionarios entregados, lo que habla pues de muy buena participación. Estamos sorprendidos, creo que a todos los que están aquí pues les importa mucho entender bien las bases científicas del etiquetado para dar buena información. Hemos visto que de repente por ahí se le van a algunos profesionales la información que dan sobre este etiquetado. Entonces es muy importante comprender las bases científicas que se tienen sobre él y creo que hoy es un día muy especial también porque lo que van a ver es, como ya mencionó el maestro Carlos Cruz, a 6 investigadoras de muy alto nivel que han hecho mucho para hacer posible esta aprobación de norma y que tengamos un etiquetado muy bien sustentado en evidencia. Y esta proporción de 6 investigadores, pues yo creo que representa mucho lo que ocurre en el centro y en la salud pública, donde hay una gran presencia del género femenino y eso se refleja en un gran liderazgo para la salud. La otra cosa que quería comentar, y a lo mejor se los van a dar más en detalle a la salida, es que tenemos 3 eventos, 3 anuncios que hacer muy interesantes que yo creo que pueden complementar sus intereses en nutrición pública. Uno es que el día viernes vamos a presentar la Base de Alimentos de México, la BAM. Este es un esfuerzo institucional que tiene muchos años y que ha sido de integrar una serie de bases, de actualizaciones, de factores de retención y todo, para tener una base que permita en los estudios que analizan la dieta, pues tener las mejores estimaciones posibles. Este es un reto que siempre se tiene en el mundo de la epidemiología nutricional y pensamos que es una muy buena noticia y es un avance. Y en ese evento nos va a acompañar Ruth Charondier de la FAO, una experta en alimentos y en sistemas alimentarios, nuestra investigadora principal de la iniciativa, que es la doctora Ivonne Ramírez Silva. También lo va a comentar la doctora Josefina Morales del Instituto Nacional de Nutrición y que también fue una de las actoras importantes de esta norma 051, y el doctor Rivera y yo voy a tener el gusto de ser el moderador de esa sesión. Esa sesión va a ser el viernes a las 9 de la mañana. Y también les queríamos comentar una iniciativa del CINIS muy simpática, que es la de dedicarle una ofrenda o una calaverita al etiquetado GDA. Entonces también ahí vean en nuestras redes las bases de este concurso y hay unos premios para las mejores calaveritas y hemos estado recibiendo unas buenísimas, así que se van a sorprender, pero no dejen de participar porque seguro que la que ustedes están planeando va a estar todavía mejor. Y finalmente, el día de mañana tenemos un webinar muy interesante de la World Obesity Federation, digamos la máxima asociación profesional mundial que tiene que ver con obesidad, donde integra y va a haber una discusión de cómo los jóvenes están empujando acciones para prevenir y atender la obesidad infantil en el contexto de COVID-19. Y ahí tenemos el orgullo de que una de las investigadoras de nuestro centro, la maestra Leslie Bejar, va a dar una perspectiva de la experiencia y de lo que estamos viviendo en México. Entonces, pues son 3 eventos muy buenos. Toda la información está en nuestras redes, la pueden seguir y
Pues los invito entonces a que disfruten de estas presentaciones y de las investigadoras que han hecho un excelente trabajo para esta norma. Saludos, muchas gracias. Gracias, doctor Barquera, por sus palabras. No se pueden perder entonces este evento de la Base de Alimentos de México, que es el día jueves, y el evento de World Obesity el día viernes. Antes de iniciar, voy a dar unos detalles generales para aquellos que se van incorporando recién al curso y para aquellos que ya han estado a modo de recordatorio. Voy a compartir mi pantalla. Y listo. Solo para recordarles que este curso se está realizando los días jueves y va a terminar el día jueves 12 de noviembre. La única excepción que hubo para presentar respecto a los jueves fue el día de hoy. Y los demás días serán el jueves 5 de noviembre de 4 a 6 y el jueves 12 de noviembre de 4 a 6. Todas las transmisiones van a ser por Zoom y por Facebook en vivo y pueden revisar el contenido una vez terminadas las sesiones en nuestro canal de YouTube. Recuerden que para obtener una constancia necesitan acreditar el curso y de esto dependerá la asistencia, que considera el 20% total del valor del curso y 10% cada cuestionario, que se van a aplicar 7 en total, que se aplican al finalizar cada sesión. Todas estas ligas las encontrarán en las descripciones del chat en Zoom y en la descripción de los videos de Facebook y de YouTube. Recuerden que también tienen que entregar un trabajo final que consiste en un post sobre realidades y mitos del etiquetado para la salud basado en evidencia científica. Aquellas personas que se van incorporando, no se preocupen, pueden ser acreedores todavía a la constancia, solamente tienen que realizar sus cuestionarios y sus registros correspondientes en los links que van a aparecer en YouTube. Y bueno, para aquellos que van al día, ya saben que todo va a estar en nuestras publicaciones y en los comentarios en Zoom. La actividad final va a consistir en desarrollar una infografía o un meme relacionado con los temas presentados durante el curso. Deben de incluir el hashtag etiquetado para la salud y subirlo a cualquier red social que considere el CINIS. Aquí abajo de esta presentación están nuestras redes sociales y deben etiquetarnos y subir el material a la siguiente plataforma con el siguiente formulario. Hay que tener en cuenta que se van a premiar a los 10 mejores trabajos finales, así que estaría bueno que esto los motive a participar más. ¿Algunas sugerencias de los temas para la actividad final? Bueno, pues son todos los temas que ya hemos visto, pero estos son algunos que pueden utilizar. Por ejemplo, mitos y realidades del etiquetado de advertencia, como la aplicación por 100 gramos, GDA es el mejor, es una copia del etiquetado chileno. Bueno, la infografía debería aclarar estos temas, así que cualquier duda al respecto, todo lo referente al material va a estar en nuestra descripción de las publicaciones en Facebook y en YouTube. Así que sin más, vamos a comenzar con este curso. Para empezar con el primer módulo, que es el módulo 10, vamos a tener la participación de la maestra Ana Munguía. Ana Munguía es licenciada en Nutrición y Dietética, es maestra en Salud Pública por parte del Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente es investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Sus líneas de investigación se centran en la descripción y caracterización de la publicidad dirigida a niños en alimentos no saludables y el etiquetado de alimentos. Ella fue representante del sector de academia en las mesas de trabajo de la modificación de la norma oficial mexicana 051 y ha sido profesora de investigación en la Escuela de Dietética y Nutrición. El día de hoy nos comparte su ponencia, la cual se titula ¿Cuál fue el proceso para el diseño de la implementación de la norma 051? Adelante, maestra Ana, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Carlos. ¿Me pueden indicar si se ve bien mi pantalla? Se ve bien, Ana. Perfecto, pues yo les voy a platicar acerca de cómo fue el proceso de modificación de la norma 051. Antes de empezar, quiero declarar que no tengo ninguna relación ni recibo ningún financiamiento por parte de la industria alimentaria y que soy miembro del Código Nutricia.
Y bueno, ya entrando en materia, para recordar un poco, ¿no? Lo complejo que es la obesidad, ¿no? Que no depende simplemente de factores individuales o de la buena voluntad del individuo, sino que la obesidad tiene muchísimos factores, tanto sociales, económicos y también ambientales, en donde se desarrolla el individuo. Debido a esto, pues, se deben de implementar diferentes estrategias a diferentes niveles de acción que van desde los más pequeños, que tienen que ver con los cambios de comportamiento a nivel individual, también la atención primaria de la salud y también intervenciones que se encuentren en el entorno alimentario de actividad física. Justamente aquí es en donde entra el etiquetado frontal de alimentos y bebidas. Y bueno, también tenemos otros niveles como el sistema alimentario y el marco legal, que es el nivel estructural, que aquí es justo donde se encuentra la modificación de la Ley General de Salud en materia de etiquetado y la modificación de la norma 051. Ahorita en esta plática solamente me voy a enfocar en la norma 051. Y bueno, desde 2007 existen registros de reuniones que se realizaron entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos para tratar los temas, ¿no? De cómo prevenir la obesidad en niños y en jóvenes. En estas reuniones participaron tanto investigadores como funcionarios de salud pública, también hubo líderes de la industria alimentaria, así como tomadores de decisiones, en el cual en estas reuniones se concluyó que las políticas debían de basarse en cambios en el ambiente alimentario que apoyaran cambios a nivel individual, ¿no? Como es el caso del etiquetado frontal. Y bueno, este etiquetado está regulado en la norma 051. Su publicación fue en 2010. En esta versión de 2010 todavía no teníamos un etiquetado frontal, simplemente eran especificaciones generales que tenían que cumplir los alimentos y bebidas envasados. Y bueno, como sabemos, pues el etiquetado GDA fue diseñado por la industria alimentaria en Reino Unido. Y debido a esto, a partir de 2011 existen registros de que este etiquetado se empezó a implementar de manera voluntaria por algunos sectores de la industria alimentaria en México. Y bueno, pues a partir de esto surgieron preocupaciones, ¿no? De integrantes de la academia, de la salud pública, en cuanto a la comprensión de este sistema. Por eso en 2011 se realizó una evaluación de la comprensión de este sistema en estudiantes de nutrición y lo que se encontró es que solamente el 12.5% pudo interpretar correctamente este etiquetado y les tomó alrededor de 3 minutos con 34 segundos, ¿no? Y bueno, ya desde aquí pues había advertencias, ¿no? De que era un etiquetado que era difícil de comprender, que incluso para una población que esperaríamos que tuviera mayores conocimientos, ¿no? En nutrición, pues no era fácil interpretarlo. Y bueno, desafortunadamente en 2014, a pesar de toda esta evidencia, este etiquetado se implementó de manera obligatoria en la norma 051. Y bueno, ya después en 2016 fue la emergencia epidemiológica por las altas prevalencias de sobrepeso, obesidad y diabetes. Y en ese mismo año también salió la encuesta nacional de salud y nutrición de medio camino. Es importante, ¿no? Hacer énfasis que es una encuesta que tiene representatividad a nivel nacional, en donde ya se incluyeron preguntas de comprensión sobre este sistema GDA y se encontró que solamente el 13.8% lo consideró muy comprensible. Además de que 8 de cada 10 mexicanos no sabe cuántas calorías debe de consumir al día, ¿no? Que es información importante para poder interpretar correctamente este sistema. Después, en 2008, fue la ratificación de la alerta epidemiológica por sobrepeso, obesidad y diabetes, y en ese mismo año se publicó una postura de un comité de expertos nacionales en etiquetado frontal. Estaba conformado por más de 16 instituciones y más de 31 expertos nacionales en este tema. Y lo que este comité recomendaba, pues es que este etiquetado tenía que ser basado en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS y también en recomendaciones nutrimentales mexicanas. Tenía que ser libre de conflicto de interés, tenía que ser sencillo y de fácil comprensión. Y bueno, en ese momento se recomendó que fuera un sistema similar al que estaba implementando Chile, o sea, el etiquetado de advertencia, y bueno, que ya había vasta evidencia científica que el GDA pues no era un sistema que fuera comprendido por la población mexicana.
Y bueno, ¿cómo se realizan estas modificaciones de las normas? Primero se tiene que elaborar un documento de trabajo. Este documento de trabajo se tiene que revisar ante un grupo de trabajo. Esto se tiene que aprobar en un comité. En este caso, para la norma 051 eran los comités de COFEPRIS y de Economía. Y después se tiene que someter a consulta pública, que justo aquí es en donde cualquier ciudadano puede participar, puede opinar y también puede hacer pues nuevas propuestas, ¿no? Para mejorar estas regulaciones. Y bueno, ya después se tienen que contestar todos esos comentarios, se tienen que publicar las respuestas a esos comentarios en el diario oficial de la Federación para que finalmente pues se publique la norma. Y bueno, para la discusión de estos documentos se hacen a través de mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo también tienen reglas de operación en donde se pueden encontrar 3 tipos de participantes que son los acreditados, los invitados y los observadores. Todos tienen uso de la voz por lo menos de 2 minutos. El fin de estas mesas de trabajo pues es escuchar y discutir los puntos de todas las partes con el fin de poder llegar a un consenso, que para consenso nos referimos al acuerdo general caracterizado por ausencia de oposición sustentada. Esto es muy importante porque no basta con que simplemente un sector no esté de acuerdo, sino que tiene que haber un sustento técnico y científico para su oposición. Y bueno, de no llegar a un consenso, se trataban de hacer grupos más pequeños, grupos de trabajo más específicos para tratar de llegar a ese consenso. Y en caso de que ni así se pudiera llegar a un consenso, pues esto se resuelve por mayoría de votos en los miembros de los comités en este caso fue COFEPRIS y la Secretaría de Economía. Y bueno, parte de las reglas de operación es que cada sesión pues se firmaban minutas y dentro de las reglas pues está que estos acuerdos tienen que ser respetados. Y bueno, primero en julio fue cuando se elaboró el documento de trabajo. Después en agosto y septiembre fue cuando se estuvo discutiendo este documento. Hubieron más de 10 reuniones y finalmente el 4 de octubre de 2019 se aprobó el proyecto de modificación de la norma 051 y el 11 de octubre empezó la consulta pública, que esta consulta pública se podía hacer a través de la plataforma de CONAMED o bien también había opción de enviar un correo electrónico a la Secretaría de Economía. Y bueno, esta fue la consulta pública con mayor participación en la historia. Se recibieron más de 5,200 comentarios. Estuvimos en más de 20 reuniones de trabajo para discutir cada uno de estos comentarios y darle una respuesta. Y bueno, aquí ya estaban participando todos los sectores, o sea, tanto industria alimentaria, gobierno, academia, organismos de la sociedad civil. Y bueno, de esto nos van a hablar con mayor detalle en la siguiente ponencia. Y bueno, estos eran los participantes en las mesas de trabajo. Tenemos a la academia, a las organizaciones internacionales, que básicamente era la OPS y la UNICEF, en todos los organismos de gobierno, Profeco, COFEPRIS, etcétera, las organizaciones de la sociedad civil o consumidores, y también tenemos la representación de la industria alimentaria y de comerciantes. Como podemos ver, pues lo más lógico es que si éramos 5 sectores, pues que por lo menos hubiera la representación de cada uno de estos sectores de por lo menos el 20%, pero como pueden ver, pues la industria alimentaria y los comerciantes tuvieron una representación en las mesas de trabajo de más del 60%. Y bueno, estos son los puntos críticos en las mesas de trabajo. O sea, digamos que los puntos que tuvieron mayor discusión, que básicamente fue el perfil nutrimental, la regulación de los avales, también la regulación de la publicidad dirigida a la infancia en empaques. Aquí fue muy interesante porque nunca hubo ninguna evidencia que refutara todos los efectos que puede tener esta publicidad en los niños. O sea, realmente la oposición se basaba en argumentos legales, ¿no? O sea, de propiedad intelectual y barreras al comercio, que también es algo que vamos a ver en las ponencias más adelante. También hubo mucha oposición en la leyenda de cafeína y en la leyenda de edulcorantes, que pues aquí como teníamos que llegar a un consenso, pues tuvo que haber negociaciones y por ejemplo aquí antes esta propuesta era un sello y pues se tuvo que hacer leyenda y también se cambió el texto, ¿no? Antes decía evitar en niños y esto quedó como no recomendable en niños. Y bueno,
En estas mesas de trabajo, pues se dio respuesta a los 5,200 comentarios. Todas estas respuestas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Estos comentarios se clasificaron en 178 numerales, de los cuales en el 98% se logró un consenso y pues todo esto se firmó en minutas y el único punto que en donde no se pudo llegar a consenso se llevó a votación por los comités de COFEPRIS y de Economía, que pues ahí fue la famosa tabla 6, que fue el perfil nutrimental mexicano. Y bueno, finalmente el 24 de enero estos comités aprobaron la modificación de la norma y el 27 de marzo ya se publicó como tal en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, algo clave para que esta modificación se lograra, pues fueron las alianzas estratégicas. Si bien por nuestra parte como academia, pues fue brindar toda la evidencia científica para poder sustentar estas modificaciones y dar las mejores recomendaciones. También fue sumamente importante el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, tanto en las mesas de trabajo como también en difundir toda la información, ya que pues estas organizaciones tuvieron campañas, ¿no? Para que las personas pudieran participar en la consulta pública, brindaban información muy amigable de todos los puntos que se iban a tocar en esta regulación. Y bueno, también fue muy importante contar con el apoyo de los organismos internacionales, con la OPS, para pues darle esta validez al perfil nutrimental propuesto. Y además de contamos con el apoyo de la UNICEF, ¿no? O sea, para que también asegurar que en cada una de estas decisiones, pues, se tomara en cuenta el interés superior del niño. Y bueno, también fue importante, ¿no? Tener el apoyo del sector público. Y bueno, desafortunadamente, a pesar de todos estos acuerdos, de todas estas mesas de trabajo y de que se llegó en consenso en la mayoría de los numerales, actualmente más de 50 empresas están amparando en contra de esta regulación. Y bueno, esto es muy importante, ¿no? O sea, que también los ciudadanos lo sepamos, ya que pues también tenemos que exigir que pues que esto simplemente no se trata de que estas empresas dejen de vender, simplemente que nos informen, porque es nuestro derecho como consumidores saber qué es lo que estamos consumiendo. Y bueno, aquí pues es interesante, ¿no? Ya que cuando se revisó la norma en 2014, cuando se implementó el etiquetado GDA de manera obligatoria, no se consultó a expertos en el área de nutrición, sí se consideró la opinión de representantes de la industria alimentaria. No existieron estudios que avalaran que el etiquetado GDA era la mejor opción para implementar este etiquetado en la norma y no existe ningún registro de que se formaran grupos de trabajo, pero bueno, en esa ocasión pues ninguna de estas empresas se amparó. Y bueno, ya como conclusiones, dentro de las fortalezas que tuvimos en esta modificación fue el apoyo del gobierno, fue que el proceso y todas las fases que lleva esta modificación se llevaron de acuerdo con la ley, fue un proceso muy transparente y bueno, todos los actores interesados participaron. Fue muy importante las alianzas estratégicas y también que nosotros contábamos con evidencia científica tanto nacional como internacional. La experiencia de todos estos países de Chile, Perú, Uruguay, pues sirvió muchísimo. Y bueno, dentro de las debilidades, pues que todo el tiempo pues tuvimos mucha interferencia de la industria alimentaria. Actualmente el World Cancer Research Fund clasifica estas tácticas que utiliza la industria como las 4Ds, que son retrasar, desviar, negar y dividir, que esto lo vamos a ver en la clase de conflicto de interés. Y bueno, que pues sí, desafortunadamente los oponentes eran la mayoría, tanto la industria alimentaria, los comerciantes y las organizaciones no gubernamentales que estaban financiadas por estos sectores y que pues desafortunadamente también desde sexenios anteriores se le ha dado un alto poder de influencia a la industria alimentaria en las políticas públicas. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana, por excelente presentación. Ahora toca el turno de presentar a la maestra Regina Durán en este bloque que es proceso de la norma 051. La maestra Regina nos hablará de cuáles fueron los argumentos durante los grupos de trabajo en la norma oficial mexicana 051.
Voy a dar una introducción de lo que ha realizado la maestra Regina. Ella es licenciada en Ciencias Nutricionales, es maestra en Salud Pública con área de concentración en nutrición por el Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente es investigadora en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud. Además, colabora con las redes de dicho centro de investigación. Sus áreas de interés son políticas públicas en nutrición y salud y promociona la salud y mercadotecnia social para cambios sociales. Adelante, maestra Regina. Muchas gracias, Carlos. ¿Me puedes nada más decir si sí ves mi presentación? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, te escuchas bien. Muchas gracias. Bueno, pues como comenta el maestro Carlos, yo voy a hablarle de los argumentos durante la consulta pública de la NOM 051. Mi nombre es Regina Durán y mi posición actual es investigadora en ciencias médicas y pertenezco al grupo de profesionales e investigadores Código Nutricia. Esta investigación fue realizada como parte de mi tesis de maestría, en la cual recibí beca por parte de CONACYT y declaro no tener ningún potencial conflicto de interés con el tema que presento y que además no recibo remuneración económica por esta presentación. Como nos comentó la maestra Ana Munguía, en México el etiquetado frontal es regulado por la norma oficial 051. Y el proceso político en México establece que para la formulación, o en este caso para la modificación de una NOM, tiene que abrirse un proceso de consulta pública. El año pasado se abrió la consulta pública del proyecto de modificación de NOM 051, el cual contenía la propuesta para pasar de un etiquetado GDA, que es el etiquetado anterior, a un etiquetado de advertencia. Pero bueno, ¿qué es una consulta pública? Pues Ana ya nos dio un panorama más general, pero vamos a ver por qué le estamos dando este espacio en esta ponencia. Bueno, la consulta pública tiene como propósito que el proyecto esté a disposición del público para que las y los interesados puedan realizar comentarios. Los interesados que pueden realizar comentarios son aquellos usuarios, ya sean nacionales o extranjeros, que pueden observar, pueden comentar y pueden realizar recomendaciones. Es decir, cualquier persona con acceso a Internet puede participar en esta consulta pública. Este momento es particularmente importante debido a que al finalizar este proceso de consulta pública, todos los comentarios emitidos deben ser leídos y deben ser respondidos para hacer o no hacer modificaciones en este proyecto de modificación, en este caso de la norma oficial 051. Algunas de las consultas públicas que se llevaron a cabo durante el último año las podemos ver en pantalla. Y aquí me gustaría hacer hincapié en que participar en estas consultas es muy importante y todos y todas deberíamos de hacerlo en la medida de lo posible, ya que todos podemos. Y siempre que tengamos que participar en una de estas consultas públicas, hay que procurar emitir comentarios libres de conflicto de interés, que sean propositivos y que siempre estén basados en evidencia científica. Considerando la importancia que tienen estos comentarios que se emiten durante el periodo de consulta pública, ya que este es uno de los últimos momentos en que los y las interesados pueden emitir sus comentarios, nosotros nos dimos a la tarea de analizar las perspectivas de los actores clave durante la consulta pública del proyecto de modificación de NOM 051. Y bueno, para esto nosotros clasificamos a cada una de las personas que comentaron en esta consulta pública como en diferentes grupos de actores. Nosotros identificamos a la academia, identificamos profesionales de salud, organizaciones no gubernamentales, industria, sector gobierno e individuos. Es importante mencionar y dejar súper claro que dentro de las organizaciones no gubernamentales diferenciamos a dos tipos. Y aquí es muy importante llevarnos esto. Diferenciamos las ONGs que trabajan por el interés público y que llamaremos bingo, de las ONGs que trabajan por el interés privado y que llamaremos bingo, ¿vale? Bueno, además identificamos la participación de 15 países en esta consulta pública y quienes vimos que los grupos de actores que mostraron estar a favor de este proyecto de modificación, es decir, a favor del etiquetado, fueron las organizaciones no gubernamentales que ven por el interés público, la academia y los profesionales de salud. Los grupos de actores que mostraron estar en contra fueron las ONGs que tienen un interés privado y la industria.
Además de ver la postura, quisimos responder esta pregunta: ¿por qué están a favor o por qué están en contra de este nuevo etiquetado? Y bueno, las principales justificaciones de quienes están a favor del etiquetado, es decir, las PINGOS, la academia y los profesionales de salud, es que este etiquetado facilita las elecciones alimentarias y que brindará mayor información. Además, va conforme a derechos humanos, específicamente derecho a la información, a la alimentación, a la niñez y a la salud, y que además tiene sustento científico. Por otro lado, las principales justificaciones de quienes estuvieron en contra, es decir, las organizaciones no gubernamentales que ven por el interés privado y la industria, bueno, mencionaron que viola principios legales de propiedad industrial e intelectual y protección al consumidor, viola derechos humanos de certeza jurídica y de libertad de expresión y que no tiene sustento científico. Se llama la atención que ambos grupos defienden los derechos humanos. Aquí la gran diferencia es que quienes están a favor velan por los derechos que protegen la salud y quienes están en contra pues velan por los derechos que protegen sus intereses. Además de esto, quisimos conocer la expectativa de estos actores, es decir, lo que asumen que pasará si el nuevo etiquetado entra en vigor. Y dentro de las principales expectativas de quienes están a favor, vimos que con este etiquetado va a disminuir la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles y que además mejorarán los hábitos de alimentación. Por el contrario, quienes están en contra también asumen que va a disminuir algo, pero en este caso son los ingresos y las ganancias, y asumen que los hábitos de alimentación van a empeorar. Y por último, quisimos ver las demandas, es decir, lo que exigen que se modifique o que se mantenga de este nuevo etiquetado. Quienes están a favor principalmente dijeron que se tienen que mantener los sellos de advertencia, que se tienen que mantener las modificaciones del uso de publicidad y las modificaciones de la tabla nutrimental. Quienes están en contra exigían que se revisara el proyecto de norma, que se eliminaran los puntos de corte de los criterios nutrimentales y que se eliminaran los apartados de declaraciones nutrimentales, avales y leyendas. Estos, lo que vemos en pantalla, son algunos de los fragmentos que más encontramos en los comentarios. Acá vemos que quienes están en contra amenazan, ¿no? Amenazan con frases como: antes de caer en una disputa legal, recomendamos revisar la propuesta. Además, hacen súper hincapié y se ven muchísimos de sus comentarios que sus ventas van a caer y usan mucho esta frase de esto va a afectar a nuestro sector. Mientras que, por el otro lado, quienes están a favor velan, en su mayoría velan por los derechos de la salud, de la alimentación y de la información, y lo ven como un factor importante en la lucha contra la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y además, lo vimos en muchísimos comentarios que dicen, por ejemplo, 92.9% de la población comprende la información comunicada por los sellos. Si bien muchos de estos estudios libres de conflicto de interés demuestran las fortalezas de adoptar un etiquetado frontal de advertencia, vimos que solamente los actores que están a favor del etiquetado de advertencia demostraron utilizar este tipo de estudios. Quienes están en contra usan muy poca evidencia científica. Y llama la atención que si utilizan evidencia científica, estos artículos científicos pues declaran tener algún tipo de conflicto de interés, lo cual es importante ya que en años pasados una industria refresquera que opera en México declaró haber gastado $118.6 millones durante 5 años en investigación científica, ¿va? Entonces, este tipo de estrategias han sido ampliamente documentados y nosotros los podemos ver reflejados en los principales temas que les acabo de mencionar, de la industria y de las organizaciones no gubernamentales que velan por el interés privado. Entonces, alguna de las estrategias que nosotros encontramos es que destacan el número de empleos y dinero generado, destacan la pérdida de empleos, se centran en la responsabilidad individual y la inactividad física, que financian la investigación y que además amenazan con litigar contra gobiernos. Y bueno, ya para concluir, nuestro análisis revela que quienes están en contra del proyecto
lo hacen porque velan a favor de sus intereses, lo cual va de acuerdo con a lo que se ha reportado en otros estudios realizados con anterioridad. Y los comentarios que están a favor están basados en evidencia científica y demuestran conocer del tema que están discutiendo. Y este lado, la verdad que ha sido muy poco documentado. Y la NOM que se publicó nos lleva a concluir que estos comentarios, los comentarios emitidos fueron tomados en cuenta para el proceso de formulación de política pública, ya que el proyecto de modificación de NOM 051 fue aprobado y fue publicado con mínimas modificaciones. Bueno, antes de terminar, me gustaría recalcar una vez más la importancia de que todos y todas participemos en estas consultas públicas y que lo hagamos de una manera propositiva y que nos guiemos o nos basemos siempre en evidencia científica y que esa evidencia científica sea libre de conflicto de interés, para lo cual es muy importante pertenecer a algún tipo de código que nos comprometa a todos a adoptar una conducta ética y que sea libre de conflicto de interés. Les agradezco mucho por escucharme y les dejo mi correo electrónico y Twitter para que me hagan llegar cualquier comentario o duda. Muchísimas gracias, maestra Regina. Muchísimas gracias, Excelente Carlos. presentación. Ahora toca el turno a la maestra Alejandra Mota. La maestra Alejandra Mota nos hablará sobre cómo se implementará el etiquetado de advertencia y cuáles serán los procesos de verificación. La maestra Alejandra Mota es licenciada en nutrición, es maestra en salud pública con área de concentración en nutrición y especialista en evaluación de programas y políticas de desarrollo social por la Escuela de Salud Pública de México. Actualmente labora en COFEPRIS desde el 2013 y cuenta con vasta experiencia en regulación y legislación sanitaria de alimentos. Adelante, maestra. Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la verificación sanitaria de la modificación a la norma. Solamente me corroboras de que se vea la presentación, por favor. Sí, se ve bien. Perfecto. Mi nombre es Alejandra Mota, actualmente soy dictaminadora de la COFEPRIS y declaro no tener ningún potencial conflicto de interés con el tema que presento y que no recibo una remuneración económica por esta presentación. Para comenzar el tema vamos a hablar un poco de lo que es la legislación sanitaria y para ello los introduciré un poco en lo que es la COFEPRIS. La COFEPRIS es la agencia de regulación sanitaria que ejerce el control, la vigilancia y el fomento de establecimientos a la salud, de medicamentos, de alimentos, suplementos alimenticios. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de lo que son alimentos y bebidas no alcohólicas. Sobre todo los alimentos y las bebidas no alcohólicas, tienen un marco regulatorio. Están basados en la Ley General de Salud. De hecho, el artículo 212 fue modificado el año pasado y esa fue la base para que tuviéramos esta modificación de la norma 051. También tenemos lo que se conoce como el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Ese reglamento es la base para que nosotros como verificadores y dictaminadores conozcamos cuáles son las características sanitarias básicas que tienen que tener ciertos productos que regulamos. A su vez, también tenemos normas oficiales mexicanas. Una de ellas es la que nos tiene aquí en este curso, que es la norma 051, que es la relacionada con etiquetado. Pero si nosotros evaluamos los alimentos y las bebidas, tienen otras normas que también tenemos que estar evaluando. Por ejemplo, si es una bebida, la norma 218, que habla sobre las bebidas no alcohólicas y adicionadas con cafeína. También tenemos normas de cereales, de huevo, de leche, etcétera. Entonces, hay una gran variedad de normas y las deben de conocer los productores para que lleven los productos que estén realizando o produciendo cumplan con esta legislación. También tenemos acuerdos, tenemos el acuerdo, por ejemplo, de aditivos y el acuerdo de plantas prohibidas y permitidas, y con base en toda esta información, nosotros verificamos que los alimentos y las bebidas no alcohólicas que se consumen en el país cumplan con esta legislación y que evitemos riesgos a la salud. Como parte de esta modificación de la norma 051, como bien han comentado, también participamos en todos estos grupos de trabajo para llevar a cabo la norma, pero ahorita en esta parte estamos en las acciones de fomento y de verificación sanitaria. Fechas que son importantes que nosotros conozcamos, es justo esta, la del 27 de marzo, donde se publica la norma oficial mexicana. El 1 de octubre entró en vigor lo que fueron el sistema de etiquetado frontal, que son estos sellos de exceso de calorías, exceso de azúcares que hemos estado conociendo en este curso, y también las leyendas de cafeína y de edulcorantes. A partir de abril de 2021 también se modificaron otros numerales en la norma y esos van a entrar en vigor. A lo largo de las pláticas les iré comentando.
Pero esta norma tiene la característica de que va a entrar por fases. La primera fase es la que entró en vigor a partir de octubre del 2020, va a durar hasta septiembre del 2023 y está relacionado con este sistema de etiquetado y con las leyendas, que son los sellos y las leyendas, y con el resto de las numerales modificados. La segunda fase está de octubre del 2023 al 30 de septiembre del 2025. Hay un cambio en el perfil nutrimental y la tercera fase es a partir de octubre del 2025. La diferencia entre cada una de estas fases tiene que ver con el perfil nutrimental con el que se va a evaluar la presencia o no de sellos en los productos. Entonces, lo vamos a ir platicando a lo largo de estas diapositivas, pero lo que quiero que les quede claro es que tenemos 3 fases y que están relacionadas con el cambio en el perfil nutrimental. Como parte de nuestras acciones de fomento sanitario, la COFEPRIS desde inicios de octubre hemos estado poniendo diferentes infografías en nuestras redes sociales para que tanto consumidores como productores conozcan acerca de estas modificaciones de la norma, para qué nos sirven los sellos, en qué productos van, diferentes numerales que son que se están modificando y que deben de conocerlos tanto productores como consumidores, están presentes y los estamos presentando todos los días para que sea como de conocimiento público. Respecto a la vigilancia sanitaria, el 31 de julio del 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo interinstitucional entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, que están representados por medio de Profeco y COFEPRIS, para ver cómo se va a llevar a cabo la vigilancia sanitaria de esta modificación de la norma. A grosso modo, lo que nos dice este acuerdo es que del 1 de agosto al 30 de noviembre del 2020, las acciones de vigilancia sanitaria que nosotros realicemos y que van enfocados para la evaluación del sistema de etiquetado frontal, no se van a sancionar a productores. ¿Por qué? Déjenles explico. La norma entró en vigor el 1 de octubre del 2020, pero algunos productores se adelantaron a presentar este etiquetado. Y entonces ustedes iban al súper y en agosto incluso ya veían productos que tenían sellos. Entonces lo que se hace con este acuerdo es decir, bueno, se permite que esté estos etiquetados, aunque todavía no son vigentes, y los vamos a dejar que se sigan presentando en puntos de venta. Y después, hasta el 30 de noviembre, damos un plazo para que se agoten las existencias de algunos productos que están ya en punto de venta. Entonces, si ustedes van al súper, van a encontrar el mismo producto, uno que tiene sellos y otro que no tiene sellos, pero porque están conviviendo estos dos etiquetados. No es que se esté incumpliendo la legislación, sino que simplemente se están acabando las existencias de los etiquetados anteriores. Nosotros como COFEPRIS, ¿cómo es nuestro actuar en la cuestión de verificación sanitaria? Nosotros hacemos lo que son visitas de verificación sanitaria y las hacemos ya sea en puntos de venta o en puntos de fabricación. Llegamos ahí, tomamos una muestra de etiqueta, hacemos lo que se conoce como el dictamen sanitario. El dictamen sanitario es la evaluación del producto con base con toda esta legislación que ya les había comentado, desde la Ley General de Salud, pasando por reglamento, normas y acuerdos. Y en caso de incumplimiento de la legislación sanitaria vigente, ya llevará a cabo algunos procesos de sanción. A nosotros como COFEPRIS lo que hacemos es verificar y asegurarnos que los productos que estén en el mercado estén cumpliendo con la legislación sanitaria. Por lo tanto, llevamos a cabo la evaluación de los productos conforme este marco legal. Entonces, la primera fase en octubre del 2020, lo que ya hemos visto es la aplicación de los sellos y de las leyendas precautorias. Y algo que es importante que conozcamos y que muchos de nosotros hemos visto son estas imágenes de, por ejemplo, lechugas con sellos, azúcar con sellos. Esos son ejemplos etiquetados que están mal. ¿Por qué? Porque en esta primera fase, los productos que van a llevar sellos de advertencia son aquellos productos, son alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas, eso es importante, y que son añadidos con azúcar, grasa y sodio y que exceden los perfiles nutrimentales, ¿no? Si yo tengo la lechuga, obviamente no va a llevar un sello nutrimental, pero si yo tengo un pan que lo adicione con azúcar, que lo adicione con grasa, ese es probable que lleve un sello de advertencia. Productos que están exentos. Hay productos que están exceptuados de declaración nutrimental, esto ya estaba desde la norma anterior, pero estos productos son productos de un solo ingrediente. Entonces aquí tenemos el arroz, el frijol, las lentejas,
hierbas, especias, extractos de café, de té, vinagre, agua, esos productos están exentos de la evaluación por medio de desechos. También están exentos las fórmulas para lactantes y los alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Y lo que son aceites, grasas vegetales, azúcar, miel, sal, harinas, porque estos ingredientes, justo estos los que están marcados con el inciso D, pues son ingredientes culinarios. Con ellos vamos a preparar otros alimentos. Por lo tanto, no se van a evaluar para determinar si llevan sellos o no. O sea, no es que nos estemos consumiendo cucharadas de aceite, ¿no? El aceite lo vamos a utilizar para preparar algo más. Y entonces vamos a tener 3 tipos de productos que van a ser productos preenvasados añadidos con azúcares. El productor le agregó un azúcar al producto, productos añadidos con grasas, se le añadieron grasas vegetales o animales, también aceites vegetales, y productos añadidos con sodio. Aquí, ¿cuáles son? Productos a los que se les añadió sal o que se le añadió cualquier aditivo que tiene sodio. Tenemos glutamato monosódico, benzoato de sodio. Si tienen esos aditivos, lo vamos a considerar como un producto preenvasado añadido con sodio. Entonces, en este ejemplo que yo les estoy colocando aquí, son las pastas, por ejemplo, el espagueti. El espagueti es una pasta, es sémola de trigo y está añadido con vitaminas y minerales. Este producto no tiene azúcar, no tiene grasa, no tiene sodio añadido, por lo tanto, ni siquiera lo considero para evaluarlo por medio del sistema de etiquetado frontal. Con los sellos. Pero en la parte de abajo tengo un pan dulce. El pan dulce yo le agregué azúcar, yo le agregué a lo mejor mantequilla, le agregué sal, entonces ya es un producto preenvasado añadido con azúcar, con grasa o con sodio. Las primeras fases, lo que les estaba platicando hace rato, es de octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2023. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar por medio de un perfil nutrimental. Ya se ha visto a lo largo de este curso que este perfil nutrimental está basado en evidencia científica, está basado en el modelo de perfil de la OPS y también con algunos estudios que hicieron aquí en México y con valores que ya teníamos conocimiento acerca de Chile. Entonces, este perfil nutrimental tiene evidencia científica y lo que nosotros vamos a hacer en estas primeras fases es, si yo a mi producto le agrego azúcar, lo que voy a evaluar son azúcares y calorías. Si añado grasa, voy a evaluar grasa saturada, grasa trans y calorías. Si añado sodio, evalúo sodio. Es decir, si yo tengo un producto que tiene azúcar y sodio, voy a evaluar energía, azúcar y sodio. O sea, dependiendo de lo que yo le estoy añadiendo, es lo que voy a evaluar en estos perfiles nutrimentales. Y eso es para las primeras fases. Entonces, si yo tengo un producto, regresamos al pan dulce, que sus calorías son 300, pues en 100 gramos voy a tener un sello que va a decir exceso calorías. Nosotros también en la parte de verificación lo que vamos a evaluar y que también lo tienen que tener los productores es que los sellos se coloquen en la esquina superior derecha de la superficie principal de exhibición. Hay varios estudios que dicen que esa zona es la que primero tú como consumidor ves en un producto, entonces por eso esta norma lo que te dicen es, bueno, estos sellos es obligatorio que estén en esa zona y tienen también que tener cierto orden. Primero va el sello de exceso calorías, azúcares, luego grasas saturadas, grasas trans y sodio. Por ejemplo, yo tengo un producto que está con exceso de calorías y con exceso de grasas trans, el primer sello que coloco es el exceso de calorías y después coloco el exceso de grasas trans. Si mi producto también va a llevar cafeína o edulcorantes, lo que yo tengo que verificar es que se coloquen justo debajo de estos sellos. Lo que ya habían hablado de que si tenemos envases pequeños, menores de 40 centímetros cuadrados, lo que vamos a colocar es el sello con el número de sellos que deberían de tener. Por ejemplo, en este caso, esa galleta tiene el número 4, significa que a lo mejor tiene un exceso de calorías, un exceso de azúcares, un exceso de grasas saturadas y un exceso de sodio, y por eso se coloca el número 4, porque no caben estos 4 sellos en estas superficies ya tan pequeñas. Lo mismo vamos a ver, por ejemplo, en latas de conservas que tienen sodio, cosas así. Una parte que es importante y que nosotros tenemos que estar considerando como verificadores y dictaminadores es que se permite que los productos tengan adhesivos o calcomanías para colocar este sello, pero hasta el 31 de marzo de 2021. Es decir, si algún productor todavía no termina su stock de etiquetas y va a colocar estos sellos, tiene oportunidad de colocarlos,
siempre y cuando se cumpla con la legislación, que los coloque en el lugar donde es y en el orden que corresponde y los sellos que le corresponden. Y esta opción de stickers está permitida, pero hasta el 31 de marzo del 2021. Luego tenemos una segunda fase. La segunda fase es de octubre del 2023 al septiembre del 2025. También vamos a evaluar de la misma manera, añado azúcar, evalúo azúcar, calorías, pero aquí hay un cambio en el perfil nutrimental. Esa es la modificación que existe entre la fase 1 y la fase 2. Hay un cambio en el perfil nutrimental. No sé si ustedes se acuerdan de la tabla anterior que les presenté. Teníamos, por ejemplo, para sodio, 350 miligramos. En esta segunda fase tenemos 300 miligramos de sodio, o también la opción de una caloría por miligramo de sodio. Digamos, yo tengo 10 calorías de mi producto, entonces lo máximo que debo de tener son 10 miligramos de sodio, es 1 a 1, ¿no? También disminuye la cantidad de azúcares libres en los líquidos. En la primera etapa son 10 calorías de azúcares libres, en esta segunda etapa son de 8 calorías de azúcares libres. Y con estos son los cambios que tenemos entre primera y segunda fase. Luego tenemos una tercera fase. Es el mismo perfil nutrimental, pero aquí hay un cambio importante que, por ejemplo, si yo a mi producto en la fase 1 y 2 le añadía azúcar, evaluaba energía azúcar, ahora voy a evaluar todo el perfil nutrimental de mi producto y ya voy a colocar los sellos que le corresponden. Entonces, esos son los cambios principales que existen entre la fase 1, 2 y 3, cambio de perfiles, y en la fase 3, cómo se evalúan estos sellos nutrimentales. En abril de 2021 también van a existir otras modificaciones, ya se han hablado a lo largo del curso, por ejemplo, la presencia de avales. Si mi producto tiene un aval de una asociación, es porque no es acreedor a ningún sello. Si mi producto tiene algún sello, calorías, azúcares, etcétera, no puedo colocar avales de asociaciones, porque lo que ocurría antes era que podías colocar avales independientemente, ¿no?, del perfil nutrimental. Entonces, en este momento no debes de tener ningún sello. Otro punto que también ha llamado mucho la atención es que si tienes sellos, no vas a poder colocar, el productor no va a poder colocar personajes infantiles, dibujos animados, deportistas, y pues si quieres colocar alguno de estos imágenes, pues evidentemente tendrías que reformular tu producto para que no llevara sellos, pero hasta el momento lo que indica la norma es, lleva sellos, no está permitido este tipo de imágenes. Y nosotros como verificadores tenemos que estar evaluando que no existan estas inconsistencias. En productos de imitación, la denominación se va a colocar en la superficie izquierda de la superficie principal de exhibición. Entonces, ¿se acuerdan? En la superficie derecha, superior derecha, ahí se colocaban los sellos, en la izquierda se colocan estas denominaciones cuando son imitaciones. La palabra imitación va del doble del tamaño que el resto de la denominación. Entonces, aquí imaginemos que mi palabra imitación mide 1 centímetro, entonces lo de queso panela tendría que medir pues medio centímetro, ¿no? Entonces, para que como consumidores podamos identificar este tipo de productos. También lo que se quitan son palabras como tipo o estilo, ¿no? A veces antes teníamos queso tipo panela, entonces ahorita va a ser imitación queso panela. También otro cambio que hace esta norma y que nosotros tenemos que estar verificando es que todos los azúcares se agrupen ahora como azúcares añadidos. ¿Qué ocurría antes? Que a lo mejor yo tenía un producto, imaginemos una galleta, entonces tengo harina de trigo, luego tenía azúcar, luego tenía tal ingrediente, después tenía miel, luego tenía otros ingredientes y tenía dextrosa y así, jarabe de maíz. Entonces yo como consumidora a lo mejor no identificaba que todos esos ingredientes en realidad eran azúcares. ¿Qué hace esta norma? Los agrupa para que ustedes puedan identificarlo como consumidores y que nosotros también en la parte de verificación podamos identificar que esos productos están añadidos con azúcares. En productos, en ingredientes compuestos, por ejemplo, si yo tengo un yogur que tiene mi leche, más aparte un concentrado de fruta, ese concentrado de fruta está compuesto de fruta, más azúcares, más otros ingredientes. Entonces, los azúcares añadidos, ese ingrediente compuesto también tienen que estar concentrados en esto de azúcares añadidos. Se abre paréntesis, se coloca todos los azúcares que tenga el producto. Un cambio que también es importante y que es un gran avance es la declaración nutrimental. Ahora, a partir de abril de 2021, se va a tener que declarar en una columna que sea por 100 gramos o por 100 mililitros.
Independientemente también puede colocarse una columna por porción, pero esto es lo obligatorio en este momento son 100 gramos o 100 mililitros, y también nos va a declarar el contenido energético por el total del envase. Entonces nosotros vamos a poder hacer comparaciones entre productos y estar viendo. Y si se fijan, también está marcado aquí con negritas, sobre todo estos nutrimentos que son los que se utilizan para evaluar lo que es el perfil nutrimental y por ende los sellos que le corresponden al producto. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo para llevar a cabo la evaluación. Y un punto que también es importante son las declaraciones de propiedades saludables y nutrimentales. Entonces, si yo tengo un producto que tiene un sello de exceso de calorías, no puedo hacer ninguna declaración de bajo, sin, reducido. Estas declaraciones están normadas están en la norma 086, de modificación, alimentos modificados en su composición, y ahí te dice, bueno, si tienes determinadas límites de azúcares o de grasas, pues puedes poner estas leyendas. Pero para evitar la contradicción entre que tengas un sello que te dice exceso de azúcares y luego acá reducido en azúcares, lo que dice la norma es, si tienes sellos, no se aplican este tipo de leyendas. Entonces, creo que eso como consumidores favorece para que nosotros podamos tener elecciones saludables, podamos identificar cómo son nuestros productos. Y por parte de COFEPRIS lo que hacemos es verificar que se cumplan con todas estas disposiciones, que se cumpla con todo el marco legal que está relacionado, y por lo tanto nosotros vamos a estar comenzando a hacer visitas de verificación sanitaria para llevar a cabo la verificación de este etiquetado. Actualmente estamos en la etapa de lo que es el fomento, en la etapa también de capacitación, tanto de verificadores, tanto de COFEPRIS como del Sistema Federal Sanitario, y con el fin de que pues todos tengamos como esta información y podamos asegurarnos que los productos que estén en el mercado cumplan con todo este cambio de la normatividad. Por mi parte sería todo. Les dejo aquí las páginas, las redes sociales de COFEPRIS, es @COFEPRIS, y pues quedamos atentos a cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Alejandra, por esta presentación. Con este tema damos por terminado el módulo 9 e iniciaremos con el módulo 10, que tratará de la evidencia más reciente en México sobre el etiquetado de advertencia. Para empezar, tendremos a la maestra Janine Sagaceta. La maestra Janine Sagaceta nos hablará sobre a quiénes beneficia el etiquetado de advertencia. Ella es licenciada en nutrición y tiene estudios de maestría en ciencias por la Facultad de Química en la UNAM, y es estudiante de la especialización en estadística aplicada por el IMAS de la UNAM. Ha sido asistente de profesor en la Facultad de Química y colaborador en diferentes proyectos de investigación en el INMEGEN. Actualmente es docente a nivel licenciatura de la carrera de nutrición e investigadora en el Centro de Investigación y Nutrición y Salud. Sus colaboraciones se centran en la evaluación y comprensión del sistema de etiquetado de alimentos. Adelante, maestra Janine. Gracias, Carlos, por la presentación. ¿Me puedes confirmar, por favor, si se ve mi pantalla? Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto. Bueno, justo como lo acaba de mencionar Carlos, yo les voy a hablar acerca de a quiénes beneficia el etiquetado de advertencia. Antes de iniciar, quisiera declarar que no tengo ningún potencial conflicto de interés con el tema que presento y que no estoy recibiendo ninguna remuneración económica para esta presentación. Mi posición actual es investigador y formo parte del grupo de profesionales e investigadores de Código Nutricia. Pues bueno, antes de empezar con nuestro tema principal, que es a quiénes beneficia el etiquetado, quisiera mencionar rápidamente algunas limitaciones de las guías diarias de alimentación. Algunas de ellas ya se han mencionado a lo largo del curso. Como ya bien nos mencionó la maestra Ana, estas guías fueron desarrolladas por la industria, en la cual no fueron diseñadas de acuerdo a la recomendación de ingesta por la OMS. Por lo tanto, los valores o las porciones recomendadas por este etiquetado no cumplen con las metas de consumo individual. Además, asume que los consumidores saben leer, saben lo que es un nutrimento, conocen la cantidad de calorías que necesitan al día, ya que se refiere por 2,000 calorías, y también conocen la cantidad de nutrimentos que debe consumir de acuerdo al etiquetado, o sea, conocen la cantidad de grasa saturada, otras grasas, azúcares totales, de sodio y energía que los individuos requieren.
Y además requiere de cierto tiempo, justamente como nos mencionó Ana anteriormente, y de habilidades matemáticas para realizar los distintos cálculos para interpretar adecuadamente esta información, ya que, bueno, también esta información no viene estandarizada por algún gramaje. De tal forma que para interpretar adecuadamente la información contenida en este etiquetado se necesita básicamente de dos cosas, ¿no? Que es conocer la cantidad de calorías y saber o conocer qué tanto la población mexicana lee este etiquetado. Entonces, de acuerdo a la encuesta, a la Ensanud 2018, que recordemos que es una encuesta que tiene representatividad a nivel nacional, es decir, nos ofrece o nos dice el comportamiento de todos los mexicanos. Vimos que el 59.4% de los mexicanos no leen el etiquetado nutrimental GDA de los alimentos y de las bebidas empaquetadas, o sea, prácticamente la mitad. Por otro lado, dentro del 40.6% que sí lee, únicamente el 17.5% reportó saber la cantidad de calorías que necesitan en su día a día, siendo alrededor de 1,500 a 3,000. Entonces, en realidad, este porcentaje es súper bajito. Este comportamiento cambia de acuerdo a las localidades, es decir, en las localidades urbanas, el 20.2% de la población conoce la cantidad de calorías que requiere, mientras que en localidades rurales únicamente el 5.9% de la población conoce esta cantidad de calorías que requiere. Entonces, todos estos datos pues nos dan un indicio que la población mexicana no es capaz de interpretar adecuadamente la información que contiene este etiquetado. Bueno, ¿cuál es la frecuencia de uso y comprensión de este etiquetado? De los individuos que reportaron leer el etiquetado GDA, perdón, dentro de los individuos que reportaron leer el etiquetado de las bebidas y de los alimentos empaquetados, únicamente el 9.5% reportó hacer uso de este etiquetado al momento de elegir en el punto de venta un producto. O sea, esta frecuencia de uso prácticamente es nula. En cuanto a la comprensión objetiva del etiquetado, a todos los individuos entrevistados se les mostró esta etiqueta que vemos aquí, en el cual tenían que clasificar el producto de acuerdo a la cantidad de sodio y si ellos consideraban que era un producto saludable o no saludable. Dentro de las posibles respuestas se encontraba en cuanto al contenido total de sodio como alto en sodio, medio en sodio y no sabe. Y en cuanto a la clasificación de un producto no saludable, se encontraba poco saludable, no saludable y no sabe. Y entonces encontramos que únicamente el 24.6% de la población logró identificar este producto como no saludable y el 41.2% logró identificar este producto como alto en sodio. Entonces, una vez más, vemos que este etiquetado no es comprendido por la población mexicana. Ahora bien, al explorar estos resultados por distintos sectores de la población, como es nivel socioeconómico, localidad, escolaridad y edad, nos percatamos que esta incapacidad de identificar productos no saludables y productos alto en sodio incrementan aún más, siendo los individuos de un nivel económico bajo, que viven en zonas rurales, que tienen un nivel de escolar de primario menos y mayor de 60 años, la población más vulnerable, ya que no identifican productos no saludables. Ahora bien, para comparar la clasificación de productos con dos sistemas de etiquetado, lo que se realizó en la Ensanud es que a la mitad se dividió a la población en dos. A la mitad de ellos se les proporcionó la información de dos productos con el etiquetado GDA, que es el que les muestro aquí, y a la otra mitad de la población se les mostró el etiquetado, pero con sellos de advertencia. Y por medio de esta información, los individuos tenían que clasificar los productos como saludables, no saludables. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues bueno, encontramos que los individuos identificaron con mayor facilidad
los productos no saludables al hacer uso de los sellos de advertencia. De tal manera que, por ejemplo, para el producto C, la identificación correcta del producto pasó de 32.2, o sea, que se realizó con el etiquetado GDA, al 58%, o sea, más de la mitad de la población. Y con relación al producto D, el 44% de la población lo identificó como no saludable, mientras que al realizarlo con sellos de advertencia, este porcentaje ascendió al 61.3. Entonces, nuevamente, más de la mitad de la población pudo identificar un producto no saludable. Es muy importante mencionar que esta encuesta se levantó durante las fechas de 30 de julio del 2018 al 28 de junio del 2019. Y en aquel entonces todavía no había tanta sensibilización en cuanto a la interpretación adecuada de los sellos. Entonces, probablemente ahora esta clasificación sea aún mayor. También quisimos explorar cómo es el comportamiento en la identificación de productos no saludables en individuos con alguna enfermedad crónica no transmitible como obesidad, hipertensión, dislipidemia. Lo que encontramos, tristemente, es que el 41.3% de la población presenta por lo menos una enfermedad que está representada por obesidad. Y el 27.3% presenta 2 enfermedades que está representada principalmente por obesidad e hipertensión, y el 14.1% de la población presenta 3 o más enfermedades crónico no transmisibles que está representado principalmente por obesidad, hipertensión y dislipidemia. Al momento de evaluar la clasificación correcta de los productos con los sellos de advertencia, obtuvimos ORs de 3.4 a 3.5 para el producto C y de 2.6 a 2.8 para el producto D. ¿Cómo se interpreta esto? Pues bueno, la interpretación correcta de esto es que la probabilidad de identificar productos no saludables es de 2.6 a 3.5 veces mayor cuando se hace con los sellos de advertencia. Entonces, pues esta población se vería también beneficiada del uso de este sistema de etiquetado. Bueno, aparte de la identificación adecuada de los productos no saludables, existe evidencia, principalmente en otros países latinoamericanos, cuya población mayoritaria cuenta con un nivel de educación menor. Se ha visto que al utilizar un etiquetado llamativo y de fácil comprensión, es más fácil para ellos identificar productos de menor calidad nutrimental. Y bueno, también otro factor muy importante es el factor tiempo, ya que en el mundo real y actualmente se necesitan hacer decisiones de compra rápidas en el punto de venta, de tal manera que las personas comprenden mejor señales simples, principalmente cuando hay presión de tiempo, y el etiquetado de advertencia nuevamente muestra resultados positivos bajo la toma de decisiones bajo presión de tiempo. También se ha visto que tanto adultos como niños, al hacer uso de este tipo de etiquetado, mejora la capacidad del consumidor para identificar productos no saludables, y esto se ve representado por la disminución de la compra de estos productos o por el reemplazamiento por productos más saludables. Y bueno, ya nada más para concluir, la frecuencia de uso del etiquetado de GDA por la población mexicana es nula, y todos los productos no saludables son identificados con mayor facilidad, principalmente en población vulnerable, que está caracterizada por individuos con alguna enfermedad crónico no transmisible, mayores de 60 años, que viven en población rural, con un nivel escolar de primaria o menos y un estrato socioeconómico bajo. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Les dejo las redes del CINIS para que lo sigan y se mantengan actualizados, y dejo mi correo por si tienen alguna duda. Muchísimas gracias, maestra Janine.
Ahora toca el turno de la doctora Alejandra Jauregui, que nos hablará sobre los efectos que se esperan del etiquetado de advertencia en la selección de alimentos. La doctora Alejandra Jauregui es jefa del Departamento de Actividad Física y Estilos de Vida Saludable del INCP. En 2016 fungió como coordinadora nacional del proyecto Políticas para una Educación Física de Calidad en México de la UNESCO. En 2019 fue parte de los expertos convocados a la reunión de expertos para revisar el borrador de los estándares globales para la nutrición, la actividad física, el comportamiento sedentario y el sueño en los Centros de Desarrollo Infantil de la Organización Mundial de la Salud, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Adelante, doctora Alejandra. Muchas gracias, Carlos, por la introducción. Nada más me confirman que vean correctamente la presentación. Sí, Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre cuáles son los efectos que se esperan del etiquetado sobre las decisiones de compra a nivel individual de los consumidores. Antes de entrar en este tema, quiero declarar que mis proyectos de investigación y específicamente este par de proyectos que les voy a presentar fueron financiados por financiadoras internacionales, específicamente por el Canadian Institute of Health Research y Bloomberg Philanthropies. Por lo tanto, no tengo ningún potencial conflicto de interés con el tema que presento y no estoy recibiendo ninguna remuneración económica por esta presentación. Bueno, antes de mostrarles los resultados de los estudios que hemos hecho en el instituto, me gustaría hablar un poco sobre cómo es que desde que nosotros ponemos el etiquetado en un alimento se llega hasta la decisión de compra, porque no es una cosa que ocurra directamente, ¿no? Hay toda una serie de mecanismos que no forzosamente son estos que les estoy mostrando ahí. Pueden ser mecanismos a través de otras líneas que no forzosamente se las estoy poniendo aquí, pero cuando nosotros desde la academia estudiamos cuál puede ser el efecto de un etiquetado frontal, nos podemos entrar en muchas cosas. Por ejemplo, Janine, la maestra Janine en la presentación anterior nos habló un poco sobre la comprensión del etiquetado frontal, ¿no? ¿Qué también se entiende un etiquetado y cómo se pueden tomar mejores decisiones si se entiende mejor? Pero de la comprensión hasta la decisión hay varios pasos más. Yo me voy a centrar, los estudios que nosotros hemos hecho se han centrado en cuáles son las inferencias que hacen los consumidores al ver un etiquetado frontal y cuál es la intención de compra después de hacer todo este proceso, ¿no? El primer estudio del que les voy a hablar es un experimento que se hizo en el International Food Policy Study. Es un estudio que se hace actualmente en 6 países. Participamos una serie de investigadores de todas estas instituciones que ven ustedes del lado derecho. Y se empezó a implementar en 2017. Los resultados que les voy a mostrar son de los datos que se recolectaron en 2018. Entonces, este es un panel de consumidores que entran a una encuesta en línea y contestan muchas preguntas, pero dentro de ese cuestionario nosotros teníamos un experimento controlado, aleatorizado. Esto quiere decir que nosotros asignábamos a los participantes a una condición específica y esta asignación era aleatoria y nos asegura que la única diferencia entre estos participantes sea la condición, ¿no? Y el resto de las características que pudieran influir en su decisión de compra se equilibra. Nosotros, este estudio es de 22.140 participantes y aquí pueden ver la cantidad de participantes que hubo en cada uno de los países, ¿no? En México tuvimos más de 4.000 participantes en este estudio. Entonces, los participantes se asignaron a estos 5 etiquetados. Este es el conocido, de las GDAs ya también los conocen. El de los colores verde y rojo es el de Inglaterra, el de las estrellitas el de Australia y este texto en amarillo es un texto que se ha aprobado en Estados Unidos para bebidas. Entonces, los participantes veían alguna de estas imágenes.
En el caso de este estudio, nosotros lo que hicimos fue utilizar una bebida azucarada con sabor a frutas. Como pueden ver, el empaque no es ningún empaque conocido, pero se parece a algún tipo de empaques o de bebidas procesadas, y la única diferencia entre estos empaques era el etiquetado de advertencia. Y teníamos un grupo control. Esto quiere decir, este era nuestro grupo de comparación. Entonces el participante veía en su pantalla uno de estas 6 imágenes. Y después se les preguntaba, en su opinión, ¿este producto es? Y ellos podían seleccionar desde muy saludable hasta nada saludable. Entonces, lo que yo les quiero mostrar aquí son los resultados de este estudio. Es que cuando la bebida procesada no tenía ningún etiquetado, cerca del 40% de los participantes lo consideraban como saludable o muy saludable. Cuando los participantes veían esa misma bebida, pero con un etiquetado GDA, que es el que teníamos antes en México, este porcentaje disminuía un poco, pero no era significativamente diferente a la bebida sin el etiquetado. Esto quiere decir que no tenía ningún efecto en las inferencias de qué tan saludable era ese producto. Los participantes que eran asignados a las GDAs con colores, este porcentaje disminuía, y aquí veíamos cómo las posibilidades de considerar este producto saludable o muy saludable disminuían, y este efecto era significativamente diferente. Lo mismo pasaba con el etiquetado de Australia. Tenía un efecto muy similar al etiquetado del semáforo de Ale, ¿nos escuchas? Y les decía que el efecto era muy parecido en el etiquetado de Australia, y posteriormente vemos el efecto de los 2 etiquetados de advertencia, que es el etiquetado que tenemos actualmente en México y un etiquetado de advertencia amarillo que se ha aprobado en Estados Unidos. Y estos 2 etiquetados de advertencia eran los que tenían un mayor efecto en disminuir estas posibilidades de considerar esa bebida azucarada como saludable o muy saludable. Pero evidentemente el mayor efecto era el de etiquetado de advertencia negro. Importante mencionar que en este estudio no se observaron diferencias en estos efectos entre países, que ya vieron que eran 5 países, por nivel de ingresos o por nivel educativo. El segundo estudio del que les voy a hablar es un estudio que realizamos aquí en México. En este estudio nosotros evaluamos la intención de compra, también utilizando un experimento aleatorizado controlado, con participantes. En este caso eran participantes de nivel socioeconómico medio y bajo, y utilizamos participantes de estos espacios, de estos lugares de México. El reclutamiento lo hicimos a través de nuestros colegas de diferentes universidades en todo México. En este estudio reclutamos 2.194 participantes que se asignaron de manera aleatoria a una de 3 condiciones. El etiquetado de GDA, que era nuestro grupo de comparación en México. En México no tenemos productos sin etiquetado frontal. Un etiquetado de semáforo, que este semáforo era el que se utilizaba en Ecuador. Esto se sigue utilizando. Y un etiquetado de advertencia. En este caso, este estudio se hizo en 2017. Entonces todavía no se definía el color. Nosotros utilizamos un etiquetado de advertencia rojo que decía alto en. Y antes de, una vez asignados a estos etiquetados, los participantes entraban a una tiendita en línea. Y entonces
Aquí les muestro cómo se veía la tiendita en línea, ¿no? Uno entraba y veía los departamentos, teníamos botanas, cereales, lácteos, comida rápida y bebidas. Al entrar, por ejemplo, en las bebidas, se veía el anaquel con los productos, y al pasar el mouse por encima del anaquel se hacían un poco más grandes. Si le dábamos clic a un producto, pues se abría el producto en cuestión, y también si pasábamos el mouse encima de ese producto se veía en grande el etiquetado. Importante mencionarles que dentro de esta tiendita en línea nosotros teníamos se medía automáticamente el tiempo que pasaban los participantes comprando y cuánto tardaban, por ejemplo, viendo estas etiquetas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos también información del tiempo. Y nosotros lo que hicimos fue ver pues todos los productos que compraban después de entrar a la tiendita y ver los productos etiquetados según el etiquetado que les había tocado, y evaluamos la calidad nutrimental de esos productos. Nosotros utilizamos un sistema de perfilado nutrimental que se llama el NPSC. Posiblemente ya lo vieron en alguna de las sesiones anteriores. Las particularidades de este perfil nutrimental es que evalúa tanto lo positivo como nutrimentos que queremos que el consumidor consuma más, y los nutrimentos que queremos limitar, ¿no? Entonces, al final se obtiene un score que mientras más alto es el score, quiere decir que es menos saludable. Este está al revés. Y mientras más bajo es el score o el puntaje, quiere decir que es más saludable. Entonces, cuando nosotros utilizamos el score total, considerando nutrimentos positivos y negativos, lo que se vio es que los participantes que fueron asignados al etiquetado de semáforo y al etiquetado de advertencia tenían compras más saludables en comparación que los participantes que fueron asignados al GDA. No vimos diferencias entre el semáforo y el GDA. Y los sellos de advertencia. Pero también cuando nosotros evaluamos utilizando este puntaje, pero solamente el de los puntos base, que son los puntos que se asignan por la cantidad de nutrimentos a limitar, pues también vemos lo mismo, ¿no? Una mayor diferencia entre los participantes que se asignaron al GDA contra los otros participantes asignados a los otros dos etiquetados. Cuando evaluamos ya a manera individual cada nutrimento, aquí les ponemos, estos son los nutrimentos a limitar, y tenemos fibra y proteína que en teoría nosotros quisiéramos aumentar su consumo en los consumidores. Hicimos esta prueba porque queríamos ver qué pasaba, ¿no? con los nutrimentos, y lo que vemos es que tanto el semáforo como los sellos de advertencia llevaron a un contenido por 100 gramos o por 100 mililitros menor de los diferentes nutrimentos críticos, y pueden ver que los sellos de advertencia, el efecto es significativo en todos los nutrimentos a limitar, mientras que el semáforo es en la mayoría menos en grasa total, y no hay diferencias en fibra y proteína, que eso también es lo esperado. Ahora, muy importante mencionar, por ejemplo, también medimos el tiempo comparado con el GDA. Vimos que tanto el semáforo como el etiquetado de advertencia ayudaban a los participantes a tomar decisiones más rápidamente. Por ejemplo, vimos diferencias muy pequeñitas, como de 0.2 minutos entre el GDA y el etiquetado de advertencia. Estamos hablando de un experimento en línea que muy posiblemente no nos refleje cuánto es lo que nos tardamos realmente comprando en el súper, pero lo que sí sabemos es que la decisión de compra se hace en segundos, y podemos ver que es mucho más rápida cuando se utilizan estos otro tipo de etiquetados en comparación con el GDA. También pudimos ver que no hubo diferencias entre el número de productos que se compraron entre los tres
las 3 condiciones, ni tampoco en el precio de los productos. Nosotros utilizamos precios reales de productos reales en el supermercado. Y también el porcentaje de participantes que vieron el empaque, o sea, que le dieron zoom al empaque para ver el etiquetado, fue menor en los que estaban asignados al semáforo de advertencias en comparación con el GDA. Eso nos dice que pues, el semáforo de advertencias es más vistoso, no hay necesidad de verlo de cerca, ¿no? Es importante mencionar que en los 3 etiquetados se vio que las personas que tenían mayor nivel educativo, mayor nivel de ingresos o mayores conocimientos en nutrición eran las que tenían compras más saludables. Entonces, esto nos habla de que a pesar de que puede ser que se comprenda de manera similar, como nos mencionó Janine en la presentación anterior, las decisiones de compra hay que trabajarlas todavía un poco más y de ahí la importancia de la campaña de comunicación al momento de hacer la implementación del etiquetado de advertencia en México. Y bueno, les agradezco su atención. Dejo ahí mi Twitter por si quieren seguirnos. Gracias. Gracias, doctora Alejandra, por tan excelente presentación. Para finalizar con este módulo, tendremos la participación de la doctora Ana Basto Abreu. Ella nos hablará sobre qué beneficios en salud se esperan del etiquetado de advertencia. La doctora Ana Abreu es licenciada y maestra en Ingenierías Biomédicas, es maestra en Sistemas Sustentables en Salud, es doctora en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de México, es de nacionalidad portuguesa. Actualmente trabaja como profesora investigadora en Ciencias Médicas B en el Centro de Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública y sus intereses son estimar las causas y distribuciones de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad y proponer intervenciones eficaces para prevenir y reducir la carga de estas enfermedades. Sus publicaciones destacadas en 2019 fueron la estimación costo efectiva del impuesto a los refrescos en México y la estimación de la carga de la obesidad en América Latina y el Caribe entre 1998 y 2017. Adelante, doctora Ana. Muchas gracias por la presentación tan detallada. Muchas gracias por esta oportunidad de enseñarles un poco nuestro trabajo y les queremos mostrar el impacto esperado de implementar el etiquetado de advertencia en México. Bueno, este es el equipo de trabajo que estuvo conmigo en este estudio. Y bueno, antes de más, me gustaría decir que no tengo ningún potencial conflicto de intereses con el tema que presento y que no recibo una remuneración económica por esta presentación. Este estudio fue financiado por la Fundación Bloomberg. Y bueno, antes de más, me gustaría hacer una introducción, no por qué es importante hacer este etiquetado, porque yo creo que eso queda muy claro con las presentaciones de hoy, pero bueno, más bien cómo tomar decisiones en salud pública y cómo se toman estas decisiones generalmente. Y bueno, actualmente se usa mucho información que no está sistematizada, esto porque tenemos un montón de estudios, desde estudios observacionales, de estudios experimentales, diferentes poblaciones que hace difícil tomar decisiones basadas en evidencia. De alguna manera es subjetivo y tiene en cuenta ideas convincentes, que es un ejemplo que hablaron mis colegas de esta sesión, es el ejemplo del GDA que propusieron como una idea convincente que realmente iría a reducir el consumo de ultraprocesados y mejorar la dieta y pues no. Y bueno, lo que aspiramos es realmente conjuntar 3 ideas, que es la evidencia científica, por un lado, o sea, que realmente podamos usar la mejor evidencia científica, que es lo que intentamos generar en el instituto y en otras instituciones académicas, los recursos que realmente existen en el gobierno para poder implementar y el contexto, porque es muy distinto implementar una intervención, no sé, en Suiza, donde la mayor parte de la población tiene estudios universitarios, y en México, donde pues la cantidad de personas con estudios universitarios es mucho menor, la mayor parte de la población vive en zonas urbanas. Entonces, claro, hay que tener en consideración todo este contexto. Y esto pues me lleva un poco a esta diapositiva, que es que tenemos miles de variables
que necesitamos realmente tomar en cuenta de la población, o sea, su educación, su nivel socioeconómico, la efectividad de la intervención, los costos que van realmente a costar, los desafíos de la implementación, intereses contra la intervención, que ya sabemos también que eso es un punto muy fuerte cuando queremos hacer una intervención principalmente en nutrición, entre otros, ¿no? Entonces, la falta de métodos formales para integrar estas variables de manera lógica, clara y efectiva limita el uso de evidencia en la toma de decisiones en salud pública. Y esto me trae un poco a utilización de modelos matemáticos, que lo que hacen los modelos matemáticos es precisamente conjuntar información de diferentes fuentes y expresar estas relaciones entre hechos, variables y estados para probar efectos si cambias alguna determinada variable o la población o alguna cosa en el sistema. Y bueno, o sea, hay muchos modelos matemáticos y muchas veces nos asustamos. Uy, modelos matemáticos, o sea, no entiendo nada y pues ya no es para mí. Pero realmente, o sea, hay modelos matemáticos muy sencillos y realmente nosotros intentamos que el modelo sea lo más sencillo posible para que realmente se entienda y que realmente se pueda utilizar en salud pública. Y un ejemplo es esta cosa de la fracción atribuible poblacional, que en epidemiología nos enseñan, y realmente lo es una medida de impacto poblacional, pero nosotros lo vemos como ya un modelo matemático sencillo, pero porque junta dos conjuntos de información. Por un lado tiene el efecto causal, el riesgo relativo, y por otro lado tiene la prevalencia de la exposición. Un ejemplo, queremos saber el efecto de las bebidas azucaradas en diabetes. Entonces, vamos a un estudio, necesitamos generalmente de un estudio longitudinal, una cohorte o un estudio metaanalítico donde vamos a buscar cuál es el efecto de tomar bebidas azucaradas en diabetes. Pero también necesitamos de la prevalencia de la exposición, cuánta gente consume las bebidas azucaradas. Y México es un ejemplo que consume una cantidad grande de este producto. Entonces, esto nos podemos obtener la fracción, los casos de diabetes que son atribuibles a las bebidas azucaradas. Este es un ejemplo muy sencillo de modelos matemáticos, pero que ya nos ayudan a tomar decisiones en salud pública. Y otro ejemplo, este también es un ejemplo muy sencillo en enfermedades crónicas que usamos mucho, que solo tenemos tres estados, sano, enfermo y muerte. Y entonces las personas sanas transitan a enfermo y claro, no hay flechita de regreso. Como ven aquí, no sé si se ve mi puntero, pero bueno, no hay una flecha desde enfermo a sanos. ¿Por qué? Porque estamos considerando enfermedades crónicas. Entonces es un modelo sencillo, pero intenta retratar de alguna manera la realidad. Y de sanos a enfermo, ¿qué es? Es la tasa de incidencia. Entonces podemos alimentar nuestros modelos de manera a poder tomar decisiones. Esta sería la tasa de letalidad de enfermo a muerto y de sano a muerto, pues la tasa de mortalidad. Dentro de la gente sana también hay gente que fallece por otras causas que no son las que nosotros estamos estudiando. Esto, bueno, solo para hacer una breve introducción de cómo los modelos matemáticos nos pueden apoyar a tomar decisiones en salud pública. Y aquí lo que hicimos realmente para generar información de cómo las etiquetas de advertencia nos pueden ayudar nos pueden realmente en un futuro próximo reducir casos de obesidad y reducir costos. Entonces aquí lo que hicimos fue tomar los productos que tendrían la etiqueta de advertencia y aquí juntamos desde líquidos a sólidos que posiblemente tendrían la etiqueta de advertencia y le reducimos, o sea, el parámetro que utilizamos para ver la reducción de calorías fue un estudio experimental que realizaron en Canadá. Entonces, ahí lo que hacen es dividir a la población que participó en este estudio
en la población en el control y en el grupo experimento. En el grupo de experimento le ponen las etiquetas de advertencia y en el grupo de control no le ponen las etiquetas de advertencia. Entonces, lo que encontraron fue que en el grupo de intervención, donde tenían las etiquetas de advertencia, obtuvieron una reducción calórica de bebidas de menos 10.5% y en snacks de menos 3.0%. Entonces, utilizando esto, pero con el consumo basal de México de estos productos, obtuvimos el cambio calórico total. Después aquí le aplicamos un modelo de cambio en peso, que es el modelo de Hall, que voy en la próxima diapositiva a explicar muy brevemente para que no piensen que esto es como una caja negra que no se entiende, pues no. Y después, ya una vez que tenemos este cambio en peso, vamos con proyecciones poblacionales del CONAPO, podemos tener el cambio en casos de obesidad. Y una vez que tenemos estos casos en obesidad y los multiplicamos por el número, el costo per cápita que nos cuesta el sistema de salud un caso de obesidad, pues tenemos el costo total en obesidad que podríamos prevenir con esta etiqueta de advertencia. Y bueno, entonces, ¿qué es este modelo de Hall? Que es esta parte, esta flechita desde el cambio calórico a cambio en body weight, que es peso corporal. Entonces, bueno, lo que hace el modelo de Hall es cuantificar el cambio en el peso corporal como resultado de la ingesta y el gasto. O sea, sabemos que la obesidad es realmente el resultado de lo que comemos y de lo que gastamos. Entonces, en este caso, estábamos manteniendo la actividad física constante y lo que estamos cambiando es el consumo de estos ultraprocesados, de estos productos procesados que tendrían la etiqueta y entonces el modelo de Hall nos genera la masa grasa, el glicógeno y la masa magra, perdón, que junto con el líquido extracelular predice el cambio en el peso. Entonces, más o menos, sí, es un modelo complicado, individual, pero bueno, en términos, ven que, pues sí, las ecuaciones son ecuaciones diferenciales, pero bueno, se basa un poco en esto que les platiqué. Y bueno, ya para no hacerles el cuento largo, los resultados a lo largo de 5 años predecimos una reducción calórica de 37 calorías por día por persona. Esto realmente tal vez nos parezca poco, porque realmente 37 calorías, si pensamos, no sé, en casi unas 2.000 calorías que tenemos que consumir o que un promedio de un adulto consume, pues podemos pensar que es poco, pero es un promedio, ¿no? O sea, si la gente consume más productos procesados que tienen la etiqueta, van a tener una mayor reducción, y las personas que ya no consumen estos productos no tendrán ninguna reducción. Pero la cosa que quiero que quede clara es que es un promedio poblacional. Entonces, esto después, ¿cómo se traduce? O sea, se traduce en 1.7 kilocalorías por persona, que realmente esto ya nos parece algo, ¿no? Que podemos bajar casi 2 kilos, es un buen resultado de una sola política, ¿no? Y en términos ya de prevalencia de obesidad, podemos reducir en un 15%. ¿Y cómo se ve esto? O sea, estos 15% que les decía es la línea amarilla, que es all, perdón que lo dejé algunas cosas en inglés, y realmente esto no se obtiene de un día para el otro ni de un año para el otro. O sea, es a lo largo de 5 años y se va reduciendo paulatinamente el peso corporal. Y como les decía, hay unos grupos que tienen un mayor cambio en peso que otros, y estos son los que consumen más productos procesados, porque no estamos teniendo un cambio distinto por hombre, por mujer, es el mismo cambio que estamos usando, pero claro, depende del consumo basal de estos productos que tendrían la etiqueta. Entonces, lo que vimos aquí es que la gente más joven, de 20 a 39 años, son los que van a tener un mayor cambio en peso y van a reducir un 17%, y después los hombres en general, como son mayores consumidores de productos procesados, también van a tener un mayor impacto en la reducción de obesidad, reduciendo teniendo un efecto esperado de menos 16% en la prevalencia de obesidad. Y bueno, ¿y esto cómo se traduce en casos de obesidad? Porque a veces pensamos, bueno, 15% que representa en México. Y bueno, representa 1.3 millones de casos de obesidad.
Y ya, bueno, en términos de costos, porque fue el último outcome, el último resultado en salud o en costos que determinamos. Entonces, antes de la intervención, estimamos que hay por el número de personas que tienen obesidad actualmente en México, que se gasta 44.5 mil millones de dólares. Esto incluye costos directos y costos indirectos. Bueno, los costos directos son los costos en atención en salud y esto es lo que cuesta al sistema de salud que la persona tenga obesidad. Y los costos indirectos son costos de absentismo, de mortalidad prematura, que realmente es un costo más económico para el país. Y bueno, y la diferencia entre 5 años después de hacer la intervención es que podemos reducir de 44.5 a 42.7, que es una reducción de 1.8 mil millones de dólares. Y esto, ¿cómo se traduce en pesos mexicanos? Pues 37 mil millones. Es como más fácil de visualizar el número en pesos mexicanos. Y bueno, aquí quisiera que, igual los números no les va a quedar, tampoco es la que espero que se queden, pero realmente, bueno, quisiera que memoricen que son datos conservadores. O sea, en general nos basamos en datos conservadores. Esto significa, en modelaje, generalmente nosotros preferimos ser un poco más conservadores porque podemos decir, por lo menos, este es el impacto que se vería en estos 5 años. Y bueno, ¿y por qué decimos esto? Por estas 4 razones. Porque usamos el impacto calórico más bajo que existe en la literatura. Como vieron, no usamos un cambio esperado en México porque aún no había estudios que nos permitieran usar un valor en México. Eso sería muchísimo mejor. Pero como no había, nosotros usamos un estudio experimental en Canadá que además juntaba bebidas y sólidos. Pero bueno, la verdad es que existe ya un estudio en Chile con datos observacionales que es muchísimo mejor porque ya la intervención ya ocurrió en Chile y ya tienen el resultado en términos de calorías que obtuvieron, pero solo incluye bebidas. Y para sólidos tenemos otro estudio que es también un estudio experimental en Uruguay. Y también ambos estudios predicen un impacto mayor a lo que nosotros incluimos y el 37 calorías que nosotros predecimos que se reduciría a lo largo de los 5 años, pues aumentaría a 86 calorías si usamos estos parámetros de Chile y Uruguay. Y por otro lado, el 1.3 millones de adultos con obesidad que predecimos que se reduciría serían ahora 2.8 millones. Y bueno, claro, o sea, nosotros aquí el punto 2 es que estamos usando cambios en calorías y cómo eso se repercute en obesidad. Pero sabemos que el etiquetado también va a reducir grasas saturadas, el sodio, y esto va a tener efectos en salud que no estamos incluyendo en este estudio. Por otro lado, el tercer punto es que no estamos considerando el efecto de reformulación. Sabemos que es en Chile ya ocurrió, en México ya está empezando a ocurrir que la industria empieza a reformular los productos para evitar tener la etiqueta de advertencia. Entonces, este efecto va a tener beneficios extra. Nosotros solo vimos el efecto en cambio en comportamiento, ¿no? Y se considera la mayoría de los productos, pero hay productos que no están considerando. Por ejemplo, no estamos considerando las sopas. O sea, tenemos una gran proporción de productos que tendrían la etiqueta, pero no logramos poner todos los etiquetas, todos los productos. Entonces, todavía sería un poquito mayor el impacto. Y bueno, entonces, ya para concluir, nuestro estudio sugiere que las etiquetas de advertencia serán efectivas para reducir la prevalencia de obesidad en México. Sin embargo, pues es un estudio de modelaje, entonces se necesita de estudios observacionales ahora que ya implementamos la intervención para poder confirmar estas estimaciones. Por otro lado, la epidemia de obesidad es uno de los mayores desafíos en salud pública y no va a ser solo con una intervención que vamos a reducir y a erradicar la obesidad, pero realmente es una intervención que tiene una gran potencialidad de reducir la obesidad. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Bueno, este artículo ya fue publicado, entonces también le dejo el link y si quieren tuitear o esos resultados, pues sin ningún problema. Muchísimas gracias.
Doctora Ana, muchísimas gracias por su presentación. Con su ponencia damos por finalizados los 2 módulos que vimos el día de hoy y nos quedan claros cuáles fueron los procesos para implementar la norma y los beneficios que se esperan de la implementación del etiquetado de advertencia. Ahora pasamos a una ronda de preguntas. Voy a leer una pregunta para cada uno de los ponentes y después de que termine de leer todas, pueden responder, por favor. La primera pregunta sería para la maestra Ana Munguía. Nos preguntan, ¿cuál sería el escenario ideal para un proceso de modificación de las normas oficiales mexicanas? La segunda pregunta para la maestra Regina Durán, ¿cómo puedo enterarme de las consultas públicas? La tercera pregunta para la maestra Alejandra Mota, ¿se deben regular los productores locales? La cuarta pregunta para la maestra Janine Sagaceta, ¿cuál podría ser la principal diferencia para que el etiquetado de advertencia sea mejor comprendido que el GDA? Esto considerando a los grupos vulnerables. La quinta pregunta para la doctora Alejandra Jáuregui. ¿Podría decirse que las diferencias en salud también influyen en la decisión al momento de comprar un producto? Y la última pregunta para la doctora Ana Abreu. ¿Qué se esperaría ver si se regula la publicidad dirigida a niños y la venta de alimentos no saludables en escuelas? Listo, pueden contestar. Muchas gracias, Carlos. Bueno, respecto a la primera pregunta, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ellos recomiendan que el desarrollo de políticas de salud sean libres de conflicto de interés. Esto quiere decir que el interés primario pues sea la salud y no se ve influenciado por ningún otro interés, como en este caso pueden ser los intereses comerciales, como fue en el caso de Chile, en donde los productores de alimentos no fueron parte del desarrollo de su ley. Gracias, maestra Ana. Vale, pues para enterarse de las consultas públicas hay que estar atentos de la página de la CONAMER, que es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y lo pueden buscar en su buscador de preferencia. Pueden poner CONAMER, Sistema de Mejora Regulatoria, y aquí ustedes pueden visualizar las consultas públicas que están actuales. Muchas gracias, maestra Regina. Hola, buenas tardes. Respecto a si se deben de regular productores locales, todos los productores que tengan productos preenvasados les aplica esta norma. Entonces nosotros sí los vigilamos y de hecho tenemos en los estados lo que se conoce como el Sistema Federal Sanitario, que son las COEPRISES, y ellos son los que nos ayudan a llevar a cabo las regulaciones con los productores locales. Muchas gracias, maestra Alejandra. Bueno, en cuanto a la pregunta, pues son varios factores. Los sellos de advertencia son símbolos muy fáciles de interpretar y son muy visuales. O sea, no es necesario que las personas sepan leer de tal manera que solamente con que vean un producto y vean la cantidad de sellos, las personas ya son capaces de identificar que ese producto no es saludable. Entonces, uno de ellos es que no se requieren hacer cálculos matemáticos para su interpretación. El otro es que es muy visual y su comprensión es muy rápida. Gracias, maestra Janine. Respecto a si las diferencias en salud influyen en la decisión de compra, la respuesta es sí, pero depende, porque dependiendo de las características de la persona, de la situación en la que esté, van a tener o influir en mayor o menor medida. Por ejemplo, si nosotros somos una persona que estamos enfermas, las inferencias de salud que hagamos sobre un producto van a ser muy importantes. O si somos una persona muy interesada en nuestra salud o tenemos conocimientos en nutrición. Pero, por ejemplo, una persona que sea muy letrada o que sepa mucho sobre nutrición, puede ser que las inferencias en salud incluso no influyen tanto si está en una situación de que tienes mucha hambre o tienes mucha prisa, etc. Entonces, dependiendo de la situación y el contexto en el que estén, las inferencias de salud pueden influir en mayor y menor medida y no es el único mecanismo a través del cual el etiquetado frontal influye en la decisión de compra. Gracias, doctora Ale. Y bueno, ¿y qué se espera en términos de obesidad con la regulación de publicidad dirigida a niños? Bueno, nosotros no lo consideramos, pero sí sería como un cambio extra.
me parece que el estudio de Chile ya consideraba, como Chile sí implementó la regulación de publicidad dirigida a los niños, entonces su cambio esperado o su cambio observado en calorías por las bebidas, que es el único estudio que hasta el momento, de acuerdo a mi conocimiento, existe. Si usáramos ese como parámetro el estudio de Chile, podríamos incluir la regulación de la publicidad dirigida a niños y realmente ellos obtuvieran un cambio mayor a lo que nosotros estimamos en nuestro estudio. Muchísimas gracias, doctora Ana. Y gracias a todas por las respuestas. Me voy a permitir dar un recordatorio a todos los ponentes a todos los participantes sobre los eventos que tendremos próximamente. El día jueves 29 de octubre tendremos la presentación de la base de alimentos de México. Esto para quien esté interesado, quien trabaja dieta o análisis de composición de alimentos. Y habrá ponentes del Instituto Nacional de Salud Pública como la doctora Ivonne Ramírez, el doctor Juan Rivera y el doctor Simón Barquera. Tenemos un evento que ya está vigente, que es un giveaway de ofrendas y calaveritas al etiquetado anterior, que es el GDA. Las bases las pueden consultar en nuestras redes sociales y este concurso estará abierto hasta el 3 de noviembre. Y por último, el día viernes tendremos un webinar de la World Obesity sobre cómo los jóvenes están empujando acciones para prevenir y atender la obesidad infantil durante esta pandemia. Se llevará a cabo a partir de las 10 horas, hora Ciudad de México. Y también los detalles los pueden encontrar en nuestras redes sociales, que las coloco aquí abajo. Y por último, para cerrar, le cedo el micrófono a la maestra Ana Munguía, que es la titular suplente de este curso. Muchas gracias, Carlos. Desafortunadamente el doctor Barquera se tuvo que retirar, pero en su nombre quiero agradecer las excelentes ponencias del día de hoy. Sin duda hoy pudimos conocer todo el proceso que llevó la modificación de esta norma 051, todas las bases científicas que sustentan esta norma. Y bueno, además de pues la nueva evidencia, ¿no? De intención de compra, de este etiquetado, así como todos los ahorros en salud que vamos a tener con este etiquetado. Y bueno, también quiero recordarles pues la importancia de participar en estas consultas públicas, ya que pues qué mejor que todos los expertos en salud puedan emitir sus opiniones y puedan emitir propuestas en estas consultas públicas. Y bueno, ya saben que ya casi terminamos el curso, así que pues pónganse al corriente con todos las otras sesiones. Todos nuestros videos los pueden encontrar en nuestra plataforma de YouTube o también en la plataforma de Facebook. Y en cada video pueden encontrar todos los enlaces a los cuestionarios, a los materiales. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Saludos. Hasta luego, y muchísimas buenas gracias noches a todos y sigan participando. Recuerden que nos Hasta quedan 2 luego, sesiones. gracias. Hasta luego.